Cordial saludo, estudiantes de grado octavo. Bienvenidos a nuestro video explicativo de la guía número 3 de Humanidades. En esta ocasión vamos a empezar con el video de inglés, con la explicación del tema de inglés. El tema que nos correspondió en esta ocasión es Adverbs of Frequency, que quiere decir adverbios de frecuencia. ¿Qué es un adverbio de frecuencia? Es una palabra que nos indica la frecuencia con que vemos o con que hacemos una actividad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Always quiere decir siempre, usually, usualmente, often, frecuentemente, sometimes, a veces, never, nunca. Si tuviéramos que realizar la equivalencia en números, diríamos que always equivale a un 100% porque es siempre. Usually a un 80% porque es usualmente, o sea, no es siempre, sino usualmente. Often a un 60% frecuentemente. Sometimes a un 30%, algunas veces, y never a un 0%, es decir, a nunca. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos adverbios en oraciones. I always go to the cinema. Yo siempre voy al cinema. You sometimes watch TV. Tú a veces ves televisión. We never go to the museums. Nosotros nunca vamos al museo. They usually have cereal for breakfast. Ellos usualmente comen cereal para el desayuno. She often plays computer games. Ella frecuentemente juega en el computador. Y he always reads stories. At night, él siempre lee historias en la noche. Algo importante de notar de estas oraciones es que si ustedes prestaron atención, vieron que los adverbios always, usually, often, sometimes and never se escriben antes de los verbos go, watch, have, play and read. Usualmente va antes de los verbos y después de los sujetos. Veamos los ejemplos nuevamente. Aquí tenemos que always va antes de go, que es el verbo. Sometimes va antes que watch. Never va antes de go. Usually se escribe primero que have. Often va primero antes de play. Y always también se escribe antes que el verbo read. Continuamos con la siguiente nota importante y es que cuando hablamos de los sujetos he o she, únicamente en esas situaciones, es decir, de él o ella, el verbo va con S o ES. También nos referimos a él o a ella con nombres, o sea, podemos decir que Peter se refiere a él, Carol a ella, my mother a ella y my father a él. Es decir, que en las situaciones que usamos los sujetos he o she o nombres, el verbo va con S o ES. Si no nos estamos refiriendo a él o a ella, si estamos refiriéndonos a los sujetos I, yo, you, tú, they, ellos, el verbo no va con S, el verbo va solito. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver las reglas ortográficas de la S y de la ES. Haríamos ES cuando el verbo termina en O, S, X, CH y SH. Aquí tenemos el verbo do. El verbo do termina en O, entonces le agregamos ES. El ejemplo es she never does homework. Ella nunca hace la tarea. Pass, que termina en S, le agregamos ES y queda convertido en he sometimes passes the exam. Él a veces pasa el examen. Fix, que termina en X, le agregamos la ES y en la oración nos queda así. Charles always fixes my car. Carlos usualmente, en este caso always es siempre, siempre repara mi carro. Watch queda convertido en watches. María usually watches TV. María o Mary usualmente ve televisión. Wash queda convertido en watches. Y en la oración nos queda así. Luis often washes the dishes. Luis frecuentemente lava los platos. Aquí también tenemos que ya cuando ya tengamos otra clase de verbo o en el resto de los casos, el verbo solo le agregamos la S. Entonces aquí tenemos work, que queda convertido en works, read, que queda convertido en reads. He never works on Sunday.
Él nunca trabaja los domingos. Mary sometimes reads the newspaper. Mary a veces lee el periódico. ¿Listo? Pero entonces, como no termina ni en O, ni en X, ni en CH, ni en SH, pues no le vamos a agregar ES, sino S. Es decir, al resto de los verbos solo le agregamos S. Tenemos una excepción que es el verbo have. Si seguimos la regla, pues se le agregaría solamente la S. Pero resulta que este verbo es una irregularidad y cuando estamos hablando de él o ella, he o she, queda convertido en has. El verbo has quiere decir tener. Y aquí tenemos la oración. She sometimes has a headache. Ella a veces tiene dolor de cabeza. Bueno, ahora vamos a las actividades de la guía. En la guía vamos a retomar el vocabulario que ya habíamos visto en la guía anterior acerca de vocabulario acerca del cuidado del medio ambiente. Entonces, en esta parte vamos a clasificar ese vocabulario en actividades que son amigables con el ambiente, eco-friendly activities, y las actividades que no lo son, eco-unfriendly activities. Y vamos a clasificarlas y a escribir su traducción, es decir, debemos consultar el diccionario. Ahora, en la actividad número 2 tenemos que decir con qué frecuencia realizamos estas actividades. En este caso, pues nos dan el ejemplo, I never take a long shower. Yo nunca tomo una ducha larga, que es una actividad que muestra nuestro cuidado al medio ambiente y empleamos never porque nunca lo hacemos. Ustedes deben escribir sus propios ejemplos con los adverbios y con estas actividades. En la actividad número 3 debemos organizar las oraciones. Ya sabemos que primero pues va el sujeto, después el adverbio y después el verbo. Entonces debemos organizar el resto de actividades y debemos, si tenemos dudas, revisar la explicación. En la siguiente actividad, en la actividad número 4, debemos escribir las actividades que Carolina realiza. Aquí tenemos una tablita y una equivalencia. Resulta que Carolina en la actividad Save Water, que es ahorrar agua, lo hace de lunes a viernes. Es decir, que lo hace siempre. Aquí está always. Entonces escribimos la oración. Caroline always saves water. Teniendo en cuenta la S que vimos en la explicación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Carolina, Caroline, que se refiere a ella y en inglés a she. O sea que el verbo va con S. En la actividad número 5 debemos leer la entrevista que se le hace a un chico llamado Peter y que está en 8º grado y se le pregunta acerca de las actividades que realiza para el cuidado del medio ambiente. En la siguiente conversación ya no es Peter el que está siendo entrevistado, sino un estudiante. En este caso, tú eres el estudiante. Debes escribir la información que se te está preguntando en cada parte. Y en la actividad número 6, aprovechando que estamos hablando de la crónica y que la vimos en la guía de español, debemos escribir para cada día una actividad que nos gustaría hacer, creyendo o imaginando que somos ambientalistas y que llegamos al municipio de Tena. Simplemente es escribir lo que harían cada día. ¿Listo? Con el vocabulario que aprendimos en el punto número 1. Esto es todo. Muchas gracias por prestar atención a este video explicativo. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer llegar a mi contacto. Muchas gracias.